Salve María, sean todos bienvenidos a nuestra quinta reunión sobre este retiro espiritual que estamos teniendo con los heraldos del Evangelio del Salvador. Ya estamos llegando al final, es la penúltima reunión. Espero que pues Dios esté tocando los corazones de todos, como también pues está tocando de aquel que les habla en este momento, de mi persona, porque es muy bonito poder tratar sobre cosas tan bonitas en un retiro así. Recordemos que son palabras de la Virgen, palabras de Dios por tanto, y hago nuevamente el propósito de que sean ellos que les dirijan la palabra y que toquen sus corazones para hacerlos santos, para que sientan el cielo siempre más próximo en sus vidas, como rezamos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que realmente siempre, cualquier cosa que hagan en su vida, sientan el cielo cerca de ustedes, que este retiro les esté aproximando del cielo. Espero que hayan podido hacer bien también la última meditación, la cuarta, esta mañana. Espero que hayan podido ir a misa, por lo menos haber hecho una comunión espiritual también con nuestra misa de las 12. Y también, que hayan podido rezar la coronilla a las 3 de la tarde. Estamos justo saliendo ahora de la coronilla, que es pues una oración tan bonita dictada por nuestro Señor a Santa Faustina Kowalska. Nos preparamos entonces para la quinta meditación y también espero que hayan podido confesarse, los que todavía no han confesado, sino pues continúen anotando pecados, que tal vez salgan más pecados, para hacer cuanto antes una buena confesión. Vamos ahora a rezar una Ave María para pedir a la Virgen que nos inspire y nos ayude en esta quinta meditación. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comencemos entonces esta quinta meditación. Ya les adelanto que las tres primeras meditaciones, las de ayer, son como que muy purgativas, o sea, son fuertes, es para purgar, es limpiar, ¿no? El purgatorio se llama así porque uno limpia el resto de las manchas que adquirió en la vida, se paga en el purgatorio. Entonces, las primeras reuniones son purgativas. La de esta mañana de la Encarnación es como que contemplativa, nos eleva a panoramas muy altos. Y estas dos últimas, recordemos que en realidad los ejercicios espirituales de San Ignacio es un mes entero, ¿vale? Hemos escogido las principales. Pero las dos últimas aquí, que hemos escogido para este retiro, entonces, las tres primeras purgativas, amenazadoras, nos asustaron un poco. La cuarta de esta mañana nos elevó. Y estas dos últimas, la de ahora y la de que tenemos por la noche a las 7 de la noche, serán como que activas. Dios nos va a pedir que, habiendo limpiado nuestra alma, habiendo reconocido lo que nosotros somos, viendo que somos unos verdaderos desastres en materia de pecado, al mismo tiempo haber visto ese abismo que nos separa de Dios y esa misericordia tan grande de que Él se encarnó para salvarnos. Pues bien, ahora Dios me dice en estas dos meditaciones, ¿qué tengo que hacer para agradecer, retribuir todo el bien que Dios me hizo? Para comenzar, de mantenerme vivo hasta ahora, cuando yo tal vez podría estar en el infierno. Dios me dejó con vida, estoy con vida. Si estoy escuchando este retiro es porque estoy con vida, porque todavía tengo una misión a cumplir. ¿Cuál es la misión que Dios me tiene reservada para ahora en el momento? A partir de este retiro en adelante. Dios me prepara para la acción. Medidas a tomar. ¿Qué debo hacer? Esas son las dos meditaciones. Una, la de hoy, la de ahora, perdón. Ahora, esta quinta, y las que tendremos en unas horas, que será la última, y con eso terminaremos este retiro tan bendecido que estamos teniendo. Quinta meditación. Título: el llamamiento del Rey temporal ayuda a contemplar la vida del Rey eternal. Parece una poesía bonita, tal vez no entendieron bien qué significa. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Es bien bonito, de verdad.
oración, la de siempre, ¿vale? La repetimos. La oración preparatoria es pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones se ordenen puramente al servicio y alabanza de su divina majestad. Esa es la meditación, perdón, la oración preparatoria, siempre la misma. Primer preámbulo. Aquí vamos a ver que en realidad sigue un poquito un esquema un poquito diferente de las otras, ¿vale? Antes era siempre oración preparatoria, primer preámbulo, que era la composición del lugar, segundo preámbulo, pedir algo, lo que yo quiero, y después los puntos a meditar, después el coloquio. En la anterior vimos que cambiaba un poco lo del primer y segundo preámbulo. Primero era la historia de la creación, perdón, de la encarnación. El segundo era la composición del lugar, ¿vale? Después los puntos, etc. Aquí va a ser un primer preámbulo, composición del lugar. Segundo, pedir. Después va a haber 3 puntos. Y después vamos a aplicar esos 3 puntos a nuestro Señor. Ya lo vamos a ir viendo. Es bien interesante, muy bonita. Primer preámbulo. El primer preámbulo es la composición del lugar. Será aquí ver con la vista de la imaginación sinagogas, villas, castillos, por donde Cristo nuestro Señor predicaba. O sea, yo voy a salir de la casa donde yo estoy y voy a imaginarme allí en Tierra Santa. Voy a imaginarme en esas sinagogas. Las sinagogas eran como que las iglesias de la época, por así decirlo, ¿vale? No exactamente porque solo se enseñaba en las iglesias nuestras, digamos, en las iglesias del Nuevo Testamento, se predica la palabra y se ofrece el culto de la Eucaristía. O sea, está la palabra y la Eucaristía, el sacrificio, la palabra y el sacrificio. Con los judíos estaban las sinagogas para la palabra, la predicación, que había un montón, y templo solo había uno. Para el sacrificio solo estaba el templo de Jerusalén. Con las iglesias, gracias a Dios, se juntaron los dos y la persona va a misa para escuchar la palabra y al mismo tiempo también para ofrecer el sacrificio, para ver y hacer parte también del sacrificio de la misa. Entonces yo voy a imaginarme en esas sinagogas, Jesús hablando en la sinagoga, como en esa sinagoga de Cafarnaúm, en Nazaret cuando él entraba, dice las palabras maravillosas. Yo voy a imaginarme a Jesús caminando al lado mía, o mejor dicho, yo caminando al lado de Jesús, pasando por villas, pueblos, ciudades, que la gente salía a verlo, por la fama que tenía, los milagros que hacía, por los castillos, había castillos también. Voy a imaginarme a Jesús y esos lugares todos, sobre todo villas y castillos. Guarden castillos porque va a hablar del rey, pero voy a imaginarme esa escena, ¿vale? Ya pensaron haber podido conocer a nuestro Señor, qué gracia tenían esas personas, ¿no? Jesús, que fue la persona más bella que existió, una belleza verdadera, no esa belleza mundana. La persona tenemos un poco confundido el concepto de belleza verdadera. Belleza verdadera no es para la mujer maquillarse un montón y tener, en fin, sea lo que sea. Y el hombre también. La belleza es diferente, la belleza divina es diferente. Pero nuestro Señor Jesucristo fue el más bello. Nunca nadie tuvo unos ojos tan lindos como Jesús. Ya pensaron ustedes, pueden pensar en esta composición del lugar. Ustedes estar presentes en el momento de las bienaventuranzas. Y Jesús mirándoles a ustedes y diciéndoles las bienaventuranzas, con esos ojos tan amables, tan lindos, tan llenos de misericordia, de bondad. Y hablando sobre bienaventurados, los puros de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Yo voy a imaginarme a Jesús pasando y hablándome, con esos ojos tan lindos, como nunca nadie tuvo, con ese cabello, con el pelo que él tenía, que fue el pelo más bonito que existió en toda la historia. Segundos cabellos, la Virgen María, que eran casi los mismos, porque ella era mamá 100% de nuestro Señor, no 50% como todas las mamás que guardan la otra mitad con el papá. Jesús no tenía papá físico, entonces el cabello de la Virgen era casi que el mismo de Jesús, solo que su cabello era divino, infinito, por así decirlo. Participaba de la divinidad. Y Jesús, cuando caminaba al viento, cuando pasaba por las calles de Jerusalén y por los castillos, por las aldeas, por los campos, por los valles, por las montañas, sobre el viento soplando así y moviendo los cabellos de nuestro Señor, sería suficiente para convertir a cualquier persona. Las manos que él tocaba a un niño, imponía las manos, qué manos tan santas. Voy a imaginarme esa escena, sobre todo la ambientación del lugar. Segundo preámbulo.
El segundo, pedir la gracia que quiero. Será aquí pedir gracia a nuestro Señor para que no sea sordo a su llamamiento. Yo estoy ahí en el medio escuchando las frases de Jesús. Estoy en Jerusalén. Ya no estoy en mi casa en 2024. En este retiro, yo estoy en Jerusalén, acompañando a nuestro Señor. Jerusalén o cualquier lugar de Tierra Santa, siguiendo a Jesús. Y Jesús muchas veces invitándome, como vamos a ver después. Yo voy a pedir la gracia de no ser sordo a su llamamiento, sino presto, o sea, ágil, listo, ligero y diligente. O sea, hacerlo con amor y rápido, para cumplir su santísima voluntad. Eso es lo que voy a pedir. Voy a contemplar, voy a imaginarme que estoy al lado de Jesús y pedir la gracia a Él de escuchar lo que Él dice y responder a su llamamiento. Muy bonito. Primer punto. Ahora parece que nos desviamos, pero en realidad no nos vamos a desviar. Primer punto. El primer punto es poner delante de mí un rey humano, elegido por designación de Dios nuestro Señor, a quien reverencian y obedecen todos los gobernantes y todos los hombres cristianos. Tenemos que trasladarnos realmente a otra época, ¿no es verdad? Difícil entender este concepto, pero antiguamente existía. Los reyes que existían, sobre todo los santos, eran por designio divino. Dios los quería ahí. Y, por ejemplo, Carlomagno, emperador, era como que más que un rey. El emperador es más que un rey y era una especie de modelo para los otros reyes también. Cojamos para facilitar el modelo de un santo rey, de un rey santo. Por ejemplo, San Fernando de Castilla. San Fernando de Castilla, el rey más santo que hubo en España, por lo menos. Otros reyes fueron santos y muy santos en otros lugares. Por ejemplo, San Luis Rey, que era primo de San Fernando. Vean qué interesante. 2 primos, 2 reyes, 2 santos. San Fernando de Castilla, San Luis, rey de Francia. En esa época eran reyes santos. Ya voy a hablar un poco sobre eso después. Segundo punto. O sea, voy a imaginarme mi primera meditación a este rey, un rey santo, ¿vale? Que Dios quiere que reine en ese reino. Segundo punto. El segundo punto, mirar cómo este rey habla a todos los suyos diciendo: mi voluntad es conquistar toda la tierra de infieles. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de estar contento de comer como yo, y así de beber y vestir, etc. Asimismo ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, para que así después tenga parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos. Súper bonita esta frase aquí de este rey. Imaginemos a San Fernando, o mejor dicho, más que imaginar, recordemos a San Fernando. San Fernando fue un rey que virtualmente, no virtualmente en el sentido del retiro, virtualmente en cuanto a fuerza, él conquistó, ya explico lo que es, ¿vale? Él reconquistó España, ¿vale? España fue invadida por los musulmanes en el año 711, en poquísimo tiempo, en pocos años, 8, 9, 10 años, llegaron hasta el norte de España, hasta Covadonga. Ya vamos a contar la historia también. Si quiere la contamos ya en este momento, mejor. Sí, espero que sí. Llegan los musulmanes y comienzan a conquistar, generalmente por traiciones, lo peor que hay en una guerra, en cualquier historia de la humanidad, traiciones. Un montón de gente podrida de cristianos comenzaron a entregar los reinos y las ciudades, les entregaban las llaves a los musulmanes. Y por eso fueron conquistando hasta llegar a Covadonga, en ese lugar en el norte de España, donde están unas montañas lindísimas llamadas Picos de Europa, un paisaje extraordinario. Y ahí los musulmanes no se atrevieron a entrar tan fácilmente porque por las montañas era un poco difícil llegar, y después pasó lo que voy a contar en breve. Los musulmanes llegaron hasta otro lugar, pasaron por los Pirineos, llegaron a Francia, fueron derrotados también en Poitiers, justamente por este emperador tan grande, Carlomagno, que por cierto en la diócesis de Agen, en Aquisgrán, es considerado santo. Curioso, de los pocos casos que en su propia diócesis es considerado santo. Y en fin, después tuvieron que volver y quisieron conquistar esa otra parte que faltaba del reino de España, que era pues el norte de España. Había apenas 300 soldados fieles a Dios, 300 guerreros españoles cristianos que no se entregaron a los musulmanes. Ya van a entender por qué digo entregaron. Quien era su comandante
El comandante de este ejército era don Pelayo. Tal vez han oído hablar de don Pelayo, un hombre extraordinario. Don Pelayo que tenía sangre real. Después fue rey, uno de los primeros reyes de España, el primer rey de España de la Reconquista. Y don Pelayo cuenta la historia que él estaba comandando estos 300 perdidos en las montañas, conocían el lugar y en cierto momento estaban ellos persiguiendo a un traidor y comenzaron a ir por las montañas una y otra y otra y otra y otra y llegaron hasta un lugar en el cual había una gruta y el traidor se escondió en la gruta. Una gruta no tiene salida, ¿no es verdad? La gruta está, la persona se encerró ahí, pues va a ser capturada. Y don Pelayo cuando iba a entrar, pues para cogerlo prisionero, en fin, para acabar con esta traición, recibió la visita, o sea, bajó del monte un ermitaño. Un ermitaño es una persona que hace oración en las montañas o en cualquier otro lugar, pero es un solitario, ¿no? Una persona, a veces generalmente son santos, o sea, hay muchos santos ermitaños. Y esa persona misteriosa bajó, tal vez era un santo, y le dijo: Pelayo, ten misericordia de este pecador, porque en breve tú vas a necesitar la misericordia de Dios. Él se quedó impresionado en Pelayo, decidió aceptar y el ermitaño le dijo: como prueba de que has tenido misericordia y de que vas a necesitar la misericordia de Dios, te doy esta cruz, una cruz de madera grande, linda, sí. Y le dijo: con esta cruz vencerás, será la señal de tu victoria. Se la da. Don Pelayo la guarda, la lleva siempre consigo, deja al traidor escaparse con vida y se va. Pocos meses después llegan persiguiendo a don Pelayo y a sus hombres nada más y nada menos que 180.000 musulmanes. 180.000 contra 300. ¿Saben qué es eso? Es una barbaridad. Pero cuando Dios está en un ejército, cuando Dios está con nosotros, el número no es lo que importa. Lo que importa es que uno está con Dios. Y esos 180.000 musulmanes que estaban haciendo guerra a Dios, no estaban con Dios. Y esos 300 hombres sí estaban con Dios. Los comienzan a perseguir, pasan por esos desfiladeros, por esas montañas todas, y en cierto momento don Pelayo, huyendo de esa muchedumbre inmensa de gente, 180.000 personas, llega, dobla una montaña, gira una montaña, de repente, huyendo, se da cuenta de que estaba justo en el mismo lugar que él había perdonado la vida a ese pecador, a ese traidor, en la gruta. Entra en la gruta, se acuerda de la promesa. En la gruta solo entraron unos 50 hombres, los otros 300 o los otros 250 entraron 50 o 70 o máximo 100. Los otros que completaban el número de 300 se refugian en las montañas esperando qué va a pasar. Y en ese momento llegan los musulmanes y don Pelayo se acuerda de la promesa. El ermitaño le dijo así: acuérdate, en este lugar donde tú has tenido misericordia, tú necesitarás también la misericordia de Dios. Y la necesitaba. La necesitaba porque iba a morir en ese momento, rodeado por tantas personas. Pues bien, y aquí entra lo de la traición también, lo de entregarse a los musulmanes. Dentro del ejército de los musulmanes estaba nada más y nada menos que un obispo. El obispo de Sevilla, traidor, llamado Don Opas. Nombre un poco raro. Opas se llamaba. Don Opas. Y él toma la palabra, se dirige a don Pelayo y le dice: Pelayo, ¿qué haces ahí? ¿No es mejor hacer lo que yo hice? Yo, que era obispo. Yo me entregué a los musulmanes y estoy con vida. Y ahora llevo una vida mucho mejor. Porque en la Iglesia Católica nos exigían un montón de mandamientos, de cosas que teníamos que hacer. Y ahora soy libre, tengo un montón de facilidades. Hazte musulmán conmigo también. No importa. No es una traición. Y don Pelayo se tomó de brío, de fuerza, y comenzó a increpar a ese obispo. Eso se puede hacer en ciertos momentos, inspirado por Dios. Un laico increpar a un obispo. Y ese don Pelayo le dijo: usted que es obispo, usted que es nada más y nada menos que sucesor de los apóstoles, usted traiciona a nuestro Señor Jesucristo, como un Judas lo traicionó. Usted se vendió a los musulmanes para tener placer y tener vida. Pues bien, aunque usted lo hizo, sepa que nosotros no haremos lo que usted hizo. Nunca seremos infieles, nunca seremos traidores de la religión católica. Nunca entregaremos y traicionaremos a nuestro Señor Jesucristo, a Nuestra Señora y a la Santa Iglesia. Ahí el obispo se queda furioso, habla con el general que se llamaba Tarik y le dice:
apunten sus armas. Eran flechas, catapultas, y disparan. Dicen que en ese momento, antes o después, probablemente se apareció la Virgen a don Pelayo y le dice: no te preocupes, yo estaré contigo. Y él creyó en la promesa de la Virgen, como había creído en la promesa también del ermitaño, que era un enviado de Dios para decirle que él vencería. Pero imagínense ustedes, un montón de flechas apuntando, entran en la gruta está alta así, y aquí la gente en el valle así, tiran las flechas y las piedras, un montón de cosas, entran en la gruta pensando que iban a morir todos, y cuando los musulmanes ven que entraron todos los dardos, flechas, piedras, ven que ¡wow! Vuelve todo contra ellos y mata un montón de musulmanes. Dicen: segunda carga. A la segunda lanzan todo y vuelve. Tercera, lanzan todo y vuelve también. Y ahí don Pelayo ve que es el momento, que Dios estaba con ellos, no había duda, y emprende el ataque. Cuando emprende el ataque, ellos comienzan a huir, los musulmanes, y consiguen huir de la batalla. Eran 185.000, consiguen huir 60.000. Imagínense, o sea, cuando Dios está con un ejército, realmente Él da la victoria, como tantos momentos en la Sagrada Escritura que están batallas en las cuales Dios manifestó su gloria y pues acabó con el ejército invasor. Y esos 60.000 que habían huido de la justicia humana fueron cogidos también por la justicia divina. Estaban pasando por un desfiladero y había un río abajo, llovía torrencialmente y en cierto momento cayó un rayo en la ladera de la montaña. Ellos estaban aquí, el río estaba aquí y cayó un rayo aquí. Y ahí con el rayo se rajó la montaña y sepultó a todos. Murieron todos. De esa batalla no se sobró uno solo. Porque Dios, cuando le hacen la guerra, Dios muestra todo su poder. Hasta hoy en día existe ese lugar. Yo tuve la gracia de estar en ese lugar donde está rajada la montaña, el río abajo, y decían que hasta pocos años, no sé cuántos años, pero en las crecidas de primavera, que los españoles entenderán lo que significa eso, pero los ríos nacen en la nieve, generalmente en el hemisferio norte, donde hay nieve, y cuando es en invierno, que los ríos están muy débiles, digamos, muy poco, ¿no? Pero con la llegada de un poco de calor de la primavera, las nieves se derriten y crecen mucho los ríos. Y con eso se escarba la tierra de abajo y desentierra un montón de cosas que hay. Dicen que eran tanto los musulmanes que hasta durante siglos continuaban en esas crecidas de primavera, cuando los ríos escarbaban las cosas de abajo, aparecían las espadas de los musulmanes, los cascos, escudos, etcétera, porque habían fallecido un montón allá, ¿no? Yo estuve en ese lugar, hay un obelisco así que conmemora ese lugar. También en Covadonga, un lugar, teníamos la gracia de estar, casi que vivir allí. Bueno, nuestro querido padre Manuel, que ustedes seguirán, le pueden preguntar cuando estén con él, él vivió allí unos 3 o 4 años, se siente una fuerza de reconquista, una fuerza de que por más que nosotros seamos invadidos por quien sea, cuando estamos con Dios y con la Virgen, nada, absolutamente nada, ni siquiera un ejército de 185.000 con un traidor de obispo, nada nos va a detener. Eso es lo que se siente en Covadonga. Les quise contar esa historia porque al final voy a volver a ella y porque estamos hablando de este reino de España, que ese rey es San Fernando. San Fernando, don Pelayo comenzó la reconquista, bajó mucho, pero después los españoles, nos peleamos entre nosotros y tardó. San Fernando dijo: ¿qué es esto de pelearse entre sí? Unámonos. Con él se unió Castilla, se unió León. Por cierto, es el primero que hace un escudo con 4 partes así, que es un castillo, un león, león. Él fue el que lo inventó, esos escudos con 4 cosas así. Y era su reino, porque él tenía derecho al reino de Castilla por su mamá y al reino de León por su papá. Lo juntó los dos y dijo: unámonos para reconquistar el territorio perdido. Y aquí se aplica la frase de San Fernando o de cualquier otro rey, pero la dije aquí: mi voluntad es conquistar toda la tierra. Él reconquistó España. Decía virtualmente porque casi toda España, solo faltó el reino de Granada que lo sometió, pero fueron vasallos. Y él conquistó casi toda España. Pero él quería conquistar más todavía. Aquí este rey quería conquistar toda la tierra, este rey imaginario que tenemos, imaginémonos San Fernando, quiere conquistar toda la tierra para Dios. Que en toda la tierra se proclame Cristo Rey, María Reina. Ese rey quiere hacerlo. ¿Sabe que San Fernando Rey, cuando, por cierto, 2 detalles. San Fernando Rey, él conquistó, sobre todo Sevilla fue una de las principales, otras ciudades, ¿no? San Fernando Rey le dijo a su hijo, que era Alfonso X el Sabio, le dijo: mire, hijo mío,
yo he terminado la conquista de España, yo quiero ir para África para continuar conquistando tierras para nuestro Señor. Porque la tierra es de nuestro Señor, no es de los hombres. La tierra pertenece a nuestro Señor y se la tenemos que dar a Él. Y dice, yo quiero continuar. Un santo decía eso, no soy yo. Santo, canonizado por la Iglesia. Decía, yo quiero saltar a África, ir a África para continuar conquistando reinos a nuestro Señor. Y le dijo, si tú continúas mi obra, tendrás mi bendición. Si tú paras o pierdes territorio para los infieles, tienes mi maldición. Un santo dijo eso, Y Alfonso X el Sabio, cuando murió San Fernando, Alfonso X el Sabio paró, no fue a África. La maldición de un santo, su papá, estaba con él. Y él fue el que comenzó a juntar en una especie de ecumenismo de la época, en unas religiones raras, musulmanes con judíos, con católicos, todo conviviendo armónicamente, y hasta en los libros de historia se da como que una especie de todo bien así, ¿no? San Fernando no quería eso. Dios no quería eso. Dios quería que todo el terreno, toda la tierra fuese de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que respetar, evidentemente, a las otras religiones, claro que sí, pero no conformarnos con la doctrina equivocada que está en las otras religiones, porque la doctrina es verdadera y es única. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Aquel que crea en mí y sea bautizado se salvará. Quien no crea en mí se condenará. Y si yo tengo personas de otra religión que sé que no creen en nuestro Señor, no lo aceptan, yo tengo que imaginármelos a ellos yendo al infierno. Y yo queriendo ayudarlos, queriendo salvarlos, pero no me conformo con solo convivir con ellos, por así decirlo, claro, respetuosamente, pero yo tengo que querer y no puedo decir lo que ustedes dicen también está bien. No existe el ecumenismo así como concebido hoy en día. El ecumenismo verdadero es adaptarme un poco a cada lugar para de ese lugar poder sacar lo mejor para Dios y hacer que todos allí sean bautizados. Ese es el verdadero ecumenismo. Pues bien, San Fernando le dijo eso, él fue un desastre. Seguramente se condenó. Seguramente, no sabemos, porque en fin, no cabe a nosotros juzgar eso. San Fernando, otro detalle. San Fernando siempre iba a las batallas con una imagen que le había regalado su primo, San Luis Rey. Y él, con esa imagen que tenía, hay un libro, todo esto que estoy contando lo cuenta una monja que escribe un libro muy bonito llamado Nuestra Señora en el Arzón. Arzón es un lugar de la silla del caballo, o sea, donde uno se sienta, un espacio para colocar cosas, las flechas, no sé, y hay un espacio medio cilíndrico así, que él colocaba la imagen. Y como la Virgen estaba siempre en sus batallas, él la llamó la Virgen de las Batallas. Está hoy en día en el Museo de la Catedral de Sevilla, pueden verlo después en fotos, lo que sea, está la Virgen de las Batallas, que es una imagen de marfil súper bonita, medieval, no están los trazos fisonómicos tan delicados cuanto en otros momentos de la historia más avanzado, pero bien bonita, con mucha unción. Y ella le acompañó a todas las batallas. Pues bien, como ella le acompañó en todas las batallas, San Fernando fue un rey invicto, no vencido. O sea, ganó en todas. ¿Por qué? Porque la Virgen estaba con él siempre. Señal para nuestra vida. Si la Virgen está con nosotros, la llevamos como que en nuestro arzón, en nuestra silla, ganaremos todas las batallas. Bueno, he hablado bastante, pero quería invitarles a ustedes a imaginarse ese rey San Fernando, por ejemplo, con el deseo de conquistar el mundo entero para Dios. La gente que no es de Dios, tenemos que ayudarles a que sean de Dios. Ese es nuestro objetivo. No es una guerra física, que quede claro. No es una guerra física para nosotros, es una guerra espiritual. Nosotros tenemos que querer que el mundo entero sea todo para Dios, para salvarlos, porque los amamos. Amamos a esas personas que están lejos de Dios. Como no queremos que se vayan al infierno y están a camino del infierno, yo quiero también entrar en la vida de esas personas para ayudarlos. Pues bien, imaginemos en este segundo punto al rey diciendo eso. Mi voluntad es conquistar toda la tierra de infieles. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de estar contento de comer como yo. O sea, paremos nuestros egoísmos, estamos en el campo de batalla, comer como yo, beber, vestir, estamos yendo espiritualmente para sufrir y para conquistar almas para Dios. Asimismo ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, para que así después tenga parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos. Tercer punto. Tercero, considerar qué deben responder los buenos súbditos al rey tan liberal y tan humano, y por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, cuánto merecería ser menospreciado por todo el mundo y tenido por perverso caballero. Imaginemos este rey que les dice a sus súbditos: mi intención es conquistar el mundo entero para Dios.
los súbditos buenos dirían: Señor Rey, estamos contigo, iremos donde tú vayas, comeremos lo que tú comas, sufriremos lo que tengas que sufrir, lo que tengamos que sufrir contigo. Estamos dispuestos a acompañarte en esa lucha. Un caballero que dijese: no, Rey, no hace falta, puedes ir tú y yo me quedo aquí con mi vida, con mi comida, con mis comodidades, porque eso es demasiado arriesgado para mí. Un caballero que dice eso al rey es perverso, es casi que un traidor. No tiene el derecho. Si es caballero, tiene la obligación de seguir a su rey. Aquí dice así: ¿cuánto merecería ser menospreciado un caballero así por todo el mundo y tenido por perverso caballero? No es un caballero acomodado, es perverso. Una persona que se niega a ese llamamiento que le hace el rey. Pues bien, una vez que hemos contemplado a este rey imaginario, que podemos pensar que tal vez fuese un San Fernando Rey, por ejemplo, vamos a la segunda parte del ejercicio. La segunda parte de este ejercicio consiste en aplicar el anterior ejemplo del rey temporal, un San Fernando por ejemplo, a Cristo nuestro Señor, conforme a los 3 puntos dichos. Primer punto. Ahora vamos a aplicar los 3 puntos anteriores, no a San Fernando o a un rey imaginario que quiere conquistar la tierra entera para Dios, sino al propio Rey de los Reyes, que es Jesús. Apliquemos esos 3 puntos a Cristo. Y ahí entra la composición del lugar. Primer punto. Y en cuanto al primer punto, si consideramos ese llamamiento del rey temporal a sus súbditos, ¿cuánto es cosa más digna de consideración ver a Cristo nuestro Señor, Rey eterno, y delante de Él a todo el universo mundo, al cual y a cada uno en particular llama y dice? Jesús nos dice en este retiro: mi voluntad es conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo, para que siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. En este retiro yo voy a meditar, quinta meditación de este retiro, ya llegando al final. Puedo imaginarme en Nazaret, en Jerusalén, Jesús pasándome, aunque humilde, vistiendo una túnica simple. Yo en el día de hoy me lo voy a imaginar como Él vendrá en el Apocalipsis, en el día del juicio, como Cristo Rey, con una corona, como Rey de Reyes, imaginándome a Él como Rey verdadero de todos los reyes, teniendo derecho sobre la faz de la tierra. Él me dice a mí en este retiro: mi voluntad es conquistar todo el mundo y todos los enemigos. Hay gente que es enemiga de Cristo. Hay gente que es enemiga de Cristo. A esa gente hay que conquistarla para Dios. Hay que salvarla. Hay que ayudarles. Yo no puedo parar y no hacer nada. Jesús me está pidiendo: quiero conquistar todo el mundo. Necesito de ti. Y quiero conquistar a todos mis enemigos. Y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, para que siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Voy a enfrentar los dolores, los sufrimientos, las cosas que puedan pasar por ese camino que voy a emprender de querer conquistar el mundo entero para Dios, sabiendo que va a ser difícil, porque como la vida de Cristo fue difícil, como Él fue crucificado, yo voy a estar dispuesto a ser crucificado, si es necesario, por lo menos a abrazar la cruz de todos los días, mis sufrimientos, mis penas, las críticas que me puedan hacer, se las ofrezco a nuestro Señor, porque yo sé que así como Él entró en la gloria, si yo soy fiel a ese llamado, yo entraré con Él en la gloria. Santa Juana de Arco, ella tenía un estandarte, que las voces, San Miguel, ella escuchaba voces que era San Miguel y 2 santas, Santa Catalina y Santa Margarita, que le decían que tenía que liberar a Francia. Un día hablaremos sobre Santa Juana de Arco, que sería muy largo explicar, pero es de las historias más fascinantes que hubo en todos los tiempos. Y le dijeron qué tamaño tenía que tener el estandarte. Un estandarte súper bonito, justo con la Anunciación también. Estaba la Anunciación pintada. El estandarte súper bonito. Donde estaba el estandarte ella ganaba, porque era una especie de reliquia de Dios. Y además de que donde ella estaba ganaba en realidad, porque ella era la reliquia de Dios en el momento, era ella, por ser tan santa. Y una vez, cuando la interrogaron en un proceso, hablando sobre su estandarte, porque decían que su estandarte tenía como que... La acusaron de bruja, ¿no? La iglesia la mató. Imagínense, la Inquisición de la época, hubo Inquisición que fue buena. Un día hablaremos sobre eso. Otra Inquisición que fue mala, ahí está el problema.
pero la Inquisición de la época la mató. O mejor dicho, el Estado la mató por una pena, una sentencia completamente difamatoria de parte del obispo de la época, que ni siquiera de su diócesis, que era Don Cochon. Cochon en francés es cerdo, su nombre era cerdo, literalmente. No se escribe así, pero se pronuncia igual. Y fue un cerdo, literalmente. Fue un cerdo, perdón la palabra, pero fue un cerdo que se portó fatal con Santa Catarina. La mató, él la mató, junto con otros muchos. Y le preguntaban, ese estandarte tiene poderes de bruja, ese estandarte del demonio. Y ella explicó lo que era reliquia de Dios, tal. Y le dijeron, en un momento le dijeron así, cuando ella fue coronada, cuando ella estuvo presente en la coronación del rey, que el rey también la traicionó, en fin, un desastre. Ahí ella se trajo el estandarte lleno de heridas, digamos, por así decirlo, o sea, rajado, con manchas, con no sé qué, no sé cuántos. Creo recordar que era así. Y le preguntaron, ¿pero ese estandarte qué hace aquí? Y ella dijo, ese estandarte estuvo conmigo en la lucha. Es natural que esté conmigo también en la gloria. Estuvo en la batalla, en el momento de la coronación del rey, que era una ceremonia súper grandiosa, estaba con su estandarte. Así también nosotros. Nosotros somos como que estandartes de Dios. Y Dios nos va a decir, si estuviste conmigo en la batalla, luchando por mí, tú también estarás conmigo en la gloria. Como se lo dijo a Jesús, Jesús cumplió su misión en la batalla, está con él ahora, con Dios Padre, en la gloria. Segundo punto, aplicando al Rey de Reyes Jesús. Considerar que todos los que tuvieron juicio y razón ofrecerán toda su persona al trabajo. O sea, está diciendo aquí San Ignacio, inspirado por la Virgen, está diciendo, una persona que escucha el llamado de nuestro Señor, que nos pide para conquistar la tierra entera, si tiene un sano juicio y razón, va a dedicarse completamente. Los que no lo hagan es porque la mente no está funcionando bien. Están siendo tontos. No están... ¿Por qué? Porque la persona sabe que con eso se va a ir al cielo. Y la persona que no sigue el llamado de nuestro Señor, el joven rico, ¿no? El joven rico, nuestro Señor le pregunta qué debe hacer para ir al reino de los cielos, y nuestro Señor le dice que practica los mandamientos. Él le dice que todos los mandamientos los practica desde la juventud. Nuestro Señor le pide algo más, un llamado especial. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Está escrito, Él se fue lleno de tristeza porque era muy rico. Jesús en el día de hoy no me pide que yo me desapegue, que venda mis bienes, no es eso. Tal vez a alguien se lo pida, no creo. Pero Jesús me pide que yo me desapegue de esta vida, que me desapegue de mis caprichos, de mis pecados sobre todo que le ofenden a Jesús, y que diga sí a seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Eso es tener inteligencia en esta tierra. Los otros que no siguen a Jesús, pues son necios. Tercer punto. El tercero, los que quieran aspirar a más y señalarse en todo servicio de su Rey eterno y Señor universal, no solamente ofrecerán su persona al trabajo, sino que, obrando incluso contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor valor y mayor importancia, diciendo, con esto ya vamos terminando, la persona en su sano juicio no solo va a decir sí, sino que también va a hacer una especial lucha contra su sensualidad, contra su amor carnal y mundano. Como por cierto le tocó a San Ignacio también. Él fue así. A él le tocó decir no al mundo y alistarse en ese ejército de Dios, a tal punto que él llamó a su orden Compañía de Jesús. Compañía es una unidad militar. Él estableció una orden religiosa que fuese como que una unidad militar para conquistar el mundo entero para Jesús. Y ahí se entienden los misioneros que fueron para varias partes del mundo, para América, para India, para Japón, San Francisco Javier. Él tenía esa intención de ser un soldado de esa compañía de Jesús, que al mismo tiempo que le hace compañía a Jesús, está con él, compañía, también tiene ese otro segundo significado de ser un soldado de Cristo. San Ignacio tuvo que renunciar a las cosas de este mundo y entregarse a las cosas de Dios. También así Dios nos va a pedir eso. Tercer punto, hacer una violencia especial contra mis pasiones. Y yo digo, y con eso pues terminamos la meditación, la persona que acepte el llamado debería decir así: Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación. Mi oblación es un sacrificio. Yo hago mi oblación, mi sacrificio, con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial,
2 puntos, que yo quiero y deseo, y es de mi determinación deliberada, con tal de que sea vuestro mayor servicio y alabanza, imitaros en pasar toda clase de injurias y todo menosprecio y toda pobreza, así actual como espiritual, si vuestra Santísima Majestad me quiere elegir y recibir en tal vida y estado. O sea, es una especie de compromiso, de casi que es un voto esto aquí. No digo que sea un voto que ustedes van a hacer, ¿vale? Pero ustedes pueden rezar esta oración en la meditación delante de Dios, mejor todavía si están en el Santísimo, si no, delante de una imagen de Jesús, si es de Cristo Rey, mejor todavía. Y ustedes hacen esta oración como que, Señor, yo quiero ser armado caballero. Y las mujeres serán armadas caballeras, entre comillas, no creo que exista la palabra, pero en fin, damas guerreras, por así decirlo, para luchar por Cristo Rey. Esa historia tan fascinante de los cristeros en México. En la última meditación hablaremos un poco más sobre eso, que ya estamos llegando al horario. Pero yo quiero luchar por Cristo Rey. Yo quiero luchar por María Reina y alistarme en ese ejército. Y, como decíamos en el comienzo de la meditación, hablando de la historia de la Reconquista, yo voy a imaginarme, y con eso ya terminamos esta quinta meditación, penúltima ya, se está acabando. Yo voy a imaginarme el mundo entero, composición de lugares, ¿verdad? Jesús, Nazaret, Jerusalén, tal. Dios me llama, paso por ahí, Jesús me dice, hey, ven conmigo, entra. Y yo al mismo tiempo que me imagino eso, Jesús llamándome y pidiéndome que yo entre en su ejército, yo voy a imaginarme como que el mundo entero, o muchas partes del mundo, en guerra contra nuestro Señor, como esos 185.000 musulmanes que estaban queriendo terminar la conquista de España, como que el mundo entero está a esto de ser conquistado por el mal, y Dios me pide, luchemos. Si estás conmigo, yo estaré contigo. Si estás con mi mamá estará contigo. La tenemos en el arzón, en nuestra silla de caballo, por así decirlo, o sea, en nuestro corazón. No en el arzón, sino en nuestro corazón. Y Jesús diciéndome, si tenemos una compañía, tenemos una unidad militar, tenemos un ejército, todo estamos hablando en el campo espiritual, por favor, no va a salir nadie aquí a hacer guerra ni nada. Está claro esto aquí. No vayan después a soltar este vídeo diciendo que el Padre está haciendo una cruzada de guerra. Estamos hablando del campo espiritual. Dios me pide que nos unamos, los católicos todos, con el deseo de conquistar toda la tierra para Dios, y que, ¿sabes?, a partir de este retiro, pues Dios me coloca en el corazón que por lo menos en mi ámbito yo voy a comenzar, con la ayuda de Dios y con la ayuda de la Virgen, a reconquistar almas para Dios, territorio perdido, que nunca podría haber sido perdido, en mi familia, en mi ciudad, en mi colegio, en mi trabajo. Yo voy a ser un guerrero de nuestro Señor, un guerrero de Nuestra Señora, un guerrero que conquista esa tierra espiritual, física en el sentido de ambientes, claro, y hasta de países. Voy a luchar por mi país, países que han caído tal vez pues en dramas, en problemas. No voy a entrar aquí en temas políticos, no debo hacer eso, pero cada uno entenderá. Y yo por lo menos, si no puedo hacer nada, evidentemente no es el caso aquí de hacer nada bélico ni nada, tranquilos, pero yo voy a intentar como que conseguir de Dios, de tanto rezar por mi país, Señor, salvad a tal país, a otro país, a otro país. Yo voy a decir mi país que no está en guerra y no está en manos de otros. Yo voy a rezar por España. Yo quiero reconquistar España. Yo quiero que nazca de esa reconquista, de esa gruta de Covadonga, una especie de reconquista nueva para Dios. En el reino de España, en el reino de cada país de ustedes, somos todos hermanos, católicos juntos, queriendo reconquistar el mundo entero para Dios y para la Virgen. Esa debe ser nuestra meditación, quinta meditación. Salir como que armados caballeros y armadas caballeras, damas guerreras, dispuestas a dar su vida por Cristo, a estar en ese ejército. Que vamos a ver que la lucha es diferente. Y con eso entramos en la sexta meditación. Esa lucha en ese ejército cuesta. Cuesta. Porque no es solo luchar contra los otros, hay que luchar contra sí mismo. Contra sí mismo. Lo veremos en la sexta meditación y con eso terminamos el retiro. Prepárense entonces para meditar en esta meditación. Quinta meditación. Si no han ido a misa todavía, por favor vayan a misa para cumplir el precepto. Los que no se confesaron, intenten confesarse en este tiempo, si no, esta semana, mañana u otros días, hagan una buena confesión y nos vemos a las 6:30 en el rosario y después a las 7 con la meditación, con la última reunión y después la meditación, y con eso terminaremos el retiro. Les doy ahora mi bendición. Prometo rezar muy especialmente por ustedes.
para que ya sean armados todos caballeros y caballeras. ¿Entienden lo que quiero decir? Creo que no existe esa palabra, ¿vale? Pero damas guerreras, ¿vale? En el ejército de Cristo Rey y de María Reina. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María y viva Cristo Rey.